noches a todos. Mi nombre es Adriana Obando y les doy la más cordial bienvenida a esta magna celebración del 5º aniversario de CEDESER 2007-2012, clínica especializada en el desarrollo del ser. Su fundadora, Marta Cervantes, humanista de naturaleza, tiene 14 años de trayectoria en el diseño e impartición de talleres y terapias de desarrollo humano, con un equipo especializado, logrando despertar nuestra conciencia para una mejor calidad de vida. Iniciamos nuestra magna celebración con un hombre que tiene una trayectoria maravillosa, de la cual una de sus grandes obras reconocidas a nivel internacional es su libro Regina, 2 de octubre, no se olvida. Ha impartido incontables conferencias en México, Estados Unidos, España, Colombia y Japón. Con la ponencia El amor en la vida, recibamos con un fuerte aplauso al escritor Antonio Velasco Piña. Y muchas gracias por su amable recibimiento. Creo que afortunadamente todavía los mexicanos no estamos acostumbrados a lo que está ocurriendo en el país. Las noticias siguen estremeciendo, las noticias que recibimos todos los días nos siguen doliendo y nos preguntamos qué es lo que está pasando, cómo hemos llegado a esta situación, cómo es posible que en nuestro queridísimo México estén ocurriendo todos los crímenes, todo el sadismo, toda la tortura, toda la degradación que estamos presenciando. La respuesta no es fácil y desde luego jamás la encontraremos si seguimos utilizando el mismo enfoque, la misma forma de analizar los acontecimientos que tenemos. Tenemos que encuadrar estos acontecimientos de México dentro de una visión más amplia, dentro de una visión, me atrevería a decir incluso cósmica, pero por lo menos planetaria, y entender que la historia funciona a través de ciclos, que ha habido toda una serie de sucesos que van determinando los acontecimientos presentes, que esto que está pasando ahorita no es resultado de una generación espontánea, sino consecuencia de toda una serie de antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Primero tenemos que entender que la época que estamos viviendo es el final de toda una etapa histórica, el final de un ciclo histórico, y que como todos los finales son algo que lleva a la muerte, a la desintegración, al cambio, pero también debemos ser optimistas porque la historia nos demuestra que forzosa y necesariamente ese final entraña un principio, es decir, estamos ante una muerte y ante un nuevo nacimiento. ¿En qué consiste la muerte? La muerte consiste en que todas las culturas de la humanidad, todas las culturas de la humanidad están atravesando el final de una etapa histórica que en términos generales se le ha calificado como materialista y de rebaño, que significa más o menos lo siguiente, que los seres humanos pierden su individualidad y funcionan realmente como un gran rebaño en donde los únicos instintos que los mueven son el instinto sexual, el instinto de conservación, el instinto de acumulación de bienes, y que pierden toda escala de valores espirituales, que pierden todos sus ideales y que se mueven exclusivamente por esos afanes del lucro, de acumulación y de satisfacción de sus sentidos. Y que esto, al perder esta conciencia personal, también se pierde una conciencia planetaria, en el sentido de que se ignora que estamos habitando un ser vivo que es la Tierra, y que por lo tanto podemos hacer con ella lo que queramos, y que empezamos a dañar esto, para que tengamos un referente histórico que es el que más nos puede comprender la situación actual. Estamos viviendo una época muy semejante a lo que fue el final de la cultura grecolatina en la época del siglo IV y en el Imperio Romano. Si fuéramos con una máquina del tiempo a esa época, nos íbamos a encontrar en nuestro ambiente, nos íbamos a encontrar con que había, por supuesto, devaluaciones, o sea, crisis económicas, crisis políticas y sobre todo una degradación moral terrible, ¿no? Es decir, una pérdida de valores absoluta. Pero también nos íbamos a encontrar con que en medio de toda esa degradación había pequeños grupos que estaban intentando elevar su conciencia, estaban intentando recuperar una escala de valores espirituales, estaban intentando organizarse para ya no funcionar como una sociedad materialista, y que de esos grupos
que no estaban, por supuesto, ni en los grandes grupos empresariales, ni en los grandes grupos intelectuales, ni en los grandes grupos políticos, sino que empezaron a surgir desde abajo, desde las catacumbas, empezaron a surgir desde los esclavos, empezaron a surgir de las clases más marginadas, como fue el surgimiento del cristianismo en esa época. Y, ojo, cuya clave para crear una nueva cultura, para crear una nueva conciencia, para crear una nueva edad histórica, era una sola palabra clave, que era la palabra amor. Estamos viviendo una etapa muy semejante a esa época. Estamos, sin darnos cuenta, inmersos en un materialismo que nos ha privado totalmente de auténticos valores y que nos ha enrolado en una carrera desenfrenada por obtener bienes materiales, por obtener cada vez mayores satisfactores, por lograr poder para poder esclavizar a los demás. Y que afortunadamente, aunque es más difícil detectar, esto que estoy mencionando no es absolutamente ninguna novedad, es decir, no se necesita ser ni filósofo ni historiador para darnos cuenta que estamos realmente al final de un ciclo histórico y que todas las instituciones del pasado, económicas, políticas y todas clases, se están viniendo abajo ante nuestros ojos, porque ya no funcionan, ya no ilusionan. Vemos cómo un político puede estar en un partido o en otro, porque lo único que le interesa es la obtención del poder. Vemos cómo a todos los niveles, sociales o políticos, hay una penetración digamos, de la punta de lanza de toda esta degradación que es el narcotráfico. Y todos decimos, esto es imposible, no se puede detener, no se puede parar. Pero, afortunadamente, insisto, no es tan fácil de detectar, pero sí, si los buscamos, los encontramos, está empezando a surgir ante nuestros ojos una nueva edad, una nueva cultura, que tiene estas características. En primera, es planetaria, o sea, ya todos estamos conscientes que los problemas son planetarios, ya nos damos cuenta que puede haber una crisis económica en cualquier parte del mundo y nos afecta, que puede haber una epidemia en cualquier parte del mundo y nos afecta. Ya sabemos que los problemas son planetarios. Esto nos tiene que llevar forzosamente a dar soluciones planetarias, porque si no son planetarias no sirven y no funcionan. Y aquí viene lo importante, que para poder encontrar soluciones planetarias tenemos que tener una conciencia planetaria, y que la base de esta conciencia, como luego desarrollaremos un poco más adelante, es siempre la palabra clave, que es el amor. Voy a dar un ejemplo para aterrizar esto un poco en forma que nos resulte más práctica, en algo que está ocurriendo y que por supuesto jamás va a salir en la televisión porque no es noticia. Las noticias son lo que está ocurriendo siempre en forma de desastre, de tragedia, de amarillismo. En la ciudad de Guadalajara, más adelante en Zapopan, existe un ashram, o sea, un lugar de personas que están dedicadas al desarrollo espiritual. Una de estas personas, que se llama Patricia Ríos, decidió aprender a caminar. Ustedes me dicen, oiga, pues todos sabemos caminar. A caminar ritualmente, es decir, porque lo que hemos perdido es todo el concepto de la sacralidad de lo cotidiano. Creemos que lo sagrado es exclusivamente ir a misa de vez en cuando. No comprendemos que lo sagrado se debe referir a todas nuestras actividades. Y aprendió a caminar ritualmente a través de los huicholes, que son los que han preservado el conocimiento de las caminatas rituales. Empezó a enseñarlo en su comunidad y entonces, ya había un pequeño grupo que lo hiciera, empezaron a hacer caminatas rituales cotidianas en la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de una ciudad de varios millones de habitantes. ¿Cuántas personas siguen esto? Pues 200 o 300. Pero ¿qué ocurrió? Que los niños de la calle, esos que están pidiendo limosna y limpiando vidrios, empezaron a seguirlos. Obviamente las caminatas rituales cambian a la gente, entonces a las pocas caminatas estos niños fueron con ella y dijeron, oye, ahora sí ya sabemos cuál es nuestro futuro. Ahorita estamos pidiendo limosna en las esquinas. En cuanto tengamos un poco más de fuerza, ya no vamos a estar haciendo eso. Vamos a estar asaltando a la gente, robándola y matándola, porque ¿qué otro futuro tenemos? O morimos drogados o acuchillados entre nosotros, o vamos a terminar de delincuentes, y no queremos eso. Está muy bien, dijo, les vamos a conseguir otra alternativa. Y consiguió que algunas personas ricas de Guadalajara les pudieran instalar unos talleres de carpintería, de electricidad, de albañilería, de lo que fuera, para darles una alternativa. Ha tenido tanto éxito esto en Guadalajara, que hasta el propio gobierno de la ciudad se dio cuenta y entonces dijo, vamos a ayudar a esto, vamos a darles desayunos gratis a estos niños, pero claro que se sepa. Entonces la esposa del presidente municipal preguntó, oiga, ¿cuándo hacen la caminata? Pues tal día, pues yo los acompaño. ¿De qué horas a qué horas es? Pues hacemos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Dice, bueno, estoy muy ocupado ese día, pero los voy a acompañar un ratito, o sea, cuando pasaron justamente por el centro de la ciudad. Así lo hizo. Desde luego, pues, la señora iba saludando,
diciendo, oiga, traemos aquí a 700 niños de la calle que ya no van a ser problema, y eso se debe a nosotros que les estamos dando desayunos. Terminan la caminata y llevan con un auténtico maestro de caminatas rituales que dijo, oigan, esto no fue una caminata ritual, esto fue una payasada. La vieja es ahí como si fuera en un desfile de modas, saludando a todo el mundo, ya no cuenten con nosotros. Entonces, algunos de los niños van y le dicen, oiga jefe, nada más que usted nos ha dicho que cuando una cosa no se hace bien hay que repetirla, así que ahorita nosotros repetimos la caminata de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Si usted quiere nos acompaña, obviamente no le queda otra alternativa más que acompañarnos. Pero esta anécdota me gusta por varias cosas, porque evidentemente esos niños ya obviamente no van a ser delincuentes, tampoco van a ser nada más unos buenos albañiles o carpinteros o electricistas que yo hubiera sido ganancia. Estos niños se están formando como guerreros, pero como los guerreros que se necesitan actualmente, como guerreros espirituales. Y aquí sí ya con este antecedente, que es algo que está ocurriendo, no es una metáfora, no es un planteamiento teórico. Esto se está dando en varias partes, no solamente de México, sino del mundo, en donde están surgiendo este tipo de personajes que trascienden nuestros esquemas habituales de clasificar a la gente, porque estamos hablando de los verdaderos guerreros, o sea, aquellos que antes que nada se conquistan a sí mismos, que conquistan sus emociones, que conquistan sus rencores, sus resentimientos, y que logran establecer el orden social simplemente a través de sus actividades sagradas, como son marchas rituales, instrumentos rituales tocados adecuadamente, y la base de todo esto es la palabra amor. Y aquí quiero, seguramente vendrán otras personas que lo desarrollarán este tema incluso mucho mejor que yo, que rompamos también el concepto clásico, bueno, no clásico, el concepto ordinario que se tiene de amor, de que se refiere simplemente a una relación de pareja, incluso casi siempre hasta se limita a una mera relación sexual. El amor verdadero, antes que nada, es un amor a lo divino, es un amor a Dios, es un amor a lo sagrado, es un amor a todo lo que existe. Tenemos dentro de nuestra propia tradición cristiana el ejemplo clásico que es el de San Francisco de Asís, el cual lo mismo podía hablar con las hormigas que con los relámpagos o con los lobos. ¿Por qué? Porque estaba integrado a través de todo lo existente, a través de ese sentimiento que es el único que nos permite una auténtica integración con lo divino y con todo lo que existe. El camino, por tanto, que tenemos que hacer es justamente desarrollar el amor. Y ahora quiero entrar a hablar un poco sobre lo que está aconteciendo en México, que es justamente una total carencia de amor y un cerrado materialismo. La gente dice, esto no tiene solución. No tiene solución porque ¿cuándo se va a acabar el narcotráfico? Pues mira, ¿y cuándo los narcotraficantes tienen tal poder económico que han penetrado todo? Pues fíjate que es muy sencillo. Se va a acabar cuando deje de haber adictos. Cuando las personas que actualmente son adictos desarrollen antes que nada el amor a sí mismos. Si yo desarrollo antes que nada el amor a mí mismo, no voy a ser tan tonto de estarme destruyendo a través de las drogas. En el momento en que yo supere esa adicción a través de mi amor y puedes empezar a establecer relaciones de amor con toda la sociedad y ya nos digamos con todo lo existente, incluso con Dios mismo, lógicamente se acabará los adictos al narcotráfico. Y al ya no haber adictos, pues se les va a acabar el negocio de los narcotraficantes. Pero incluso me atrevo a decir lo siguiente, que también a ellos mismos, ellos también pueden desarrollar su amor, porque lo más importante, y ojalá sacáramos esta conclusión de esta reunión, que todos los aquí presentes, y todos los mexicanos, y todos los habitantes del mundo, estamos participando en esta guerra. No podemos decir, no, eso es cosa del gobierno, a mí no me afecta, y además yo no voy a salir a balancearme con los narcotraficantes. Por supuesto que no, pero si entendemos que realmente existe una unidad de la especie humana, que estamos realmente sufriendo, que estamos en el umbral de una auténtica mutación de conciencia de la especie, y que esa mutación va a consistir, como mencionaba yo antes, en que adquiramos una conciencia planetaria. Si entendemos eso, comprenderemos que sí estamos participando en la guerra y que somos tan culpables como los narcotraficantes de lo que está ocurriendo, porque no hemos logrado que esta elevación de conciencia personal se contagie con los demás y produzca una masa crítica lo suficientemente necesaria para acabar con este conflicto. Este conflicto no va a terminar a balazos, no va a terminar con que maten cada vez mayor narcotraficantes o los encierren. Siempre habrá otros que, si no tienen el nivel de conciencia adecuado, van a tomar sus puestos. Este conflicto solamente terminará cuando cada uno de nosotros eleve su conciencia, produzca un contagio con todos los que nos rodean, se eleve la conciencia de la especie humana y lógicamente desaparezcan los adictos, desaparezcan los narcotraficantes, porque son también nuestros hermanos y también los podemos rescatar a través del amor. Entonces, esto no son palabras. La historia ha demostrado una y otra vez que
los conflictos son solucionables cuando se desarrolla este sentimiento. Muchas gracias por su atención. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al maestro Antonio Velasco Piña. Muchas gracias.